Con esta palabra que hemos estado estudiando. Y vamos a ir ahí al libro de Ruth. Aunque la semana pasada la terminamos de leerla, pero yo quiero leer ahora el capítulo 4 únicamente y vamos a seguir con la enseñanza de la redención. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ruth capítulo 4. Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Booz: el día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, para que la confirmación, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de manos de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, y para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Amén. Vamos a dejar hasta allí. Muy bien, la semana pasada estábamos hablando, o el martes de esta semana estábamos hablando acerca de la redención. No podemos estudiar, aunque el libro de Ruth lo estamos estudiando en el contexto de justicia, porque está todo unido, la justicia de Dios y la redención de Dios hacia con nosotros. Entonces llegamos al libro, a la parte de la redención. El libro de Ruth es uno de los mejores ejemplos, quizás el ejemplo más grande que tenemos en la Biblia acerca de lo que es redención. Yo quiero que usted aprenda, que usted entienda qué significan esas palabras, esos términos, porque es importante. Nosotros muchas veces se nos ha dicho o pensamos o creemos que nosotros hemos sido redimidos y que nosotros, Cristo nos redimió, pero muchas veces nosotros no sabemos qué significa eso, no entendemos lo que significa. De hecho, una prueba es que yo pregunto qué significa redención y cada uno da diferentes respuestas. No está malo porque quizás es lo que creemos, pero basándonos en el contexto de lo que dice la Biblia, realmente redención a veces significa algo diferente a lo que nosotros creemos. Por ejemplo, hoy en día, como decía el hermano, uno puede redimir los puntos de una tarjeta de crédito y por algo más, pero eso más bien es un intercambio, porque usted está cambiando los puntos que ya obtuvo a través de las compras y ahora lo va a redimir, lo va a canjear, ya sea por un vuelo, por una tarjeta, por dinero en efectivo, lo que sea. Pero al usted hacer eso, usted tiene, digamos que usted tiene el poder de hacerlo, usted tiene una autoridad de hacer eso. Cuando miramos la palabra redención en la Biblia, el hombre no tiene ningún poder de hacer nada, porque el hombre está muerto en su delito y pecado.
Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, no, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Destituidos quiere decir que no somos parte. Estoy hablando en el tiempo cuando estamos muertos, cuando el hombre está muerto. Generalmente, cuando el hombre está muerto no tiene ninguna autoridad. El hombre no puede decidir vivir por sí mismo. Es Dios que le da vida al hombre. Entonces, ¿cómo aplicamos el concepto que tenemos de redención de hoy en día, lo que creemos con lo que realmente dice la Biblia? Y por eso es importante el libro de Ruth. Yo pregunto a usted, ¿qué autoridad tenía Ruth para poder ella ir a exigir que la redimieran? Ninguna. Ruth no tenía ninguna autoridad. Ruth era una mujer llegada, o allegada, así es la palabra, al pueblo de Dios, pero no tenía ninguna autoridad. Ella era una moabita, venía de Moab, y los moabitas estaban excluidos del pueblo de Dios, no podían entrar en la congregación. ¿Cómo es entonces que Ruth llega a entrar? Le voy a decir cómo. En el judaísmo hay una ¿cómo se llama? No es una tradición o es o una manera de vivir, sí, es como un concepto de vida, de que hay una Torah escrita y hay una Torah oral. La Torah escrita es lo que tenemos hoy en día en el Pentateuco y los profetas. La Torah solamente implica los 5 libros de Moisés. La Torah escrita. Pero también hay una autoridad que se tiene, que es la Torah oral. ¿Okay? Eso es importante. Creo que usted no sabía eso, pero le voy a enseñar. Eso es importante porque Dios dijo que no iba a entrar ni un moabita en la congregación hasta la 4ª generación. ¿Okay? Dios dijo eso, ya lo leímos. No podía entrar. Entonces, ¿cómo es que Ruth entra? ¿Cómo es posible que Ruth sí entra? Ruth era moabita. Ahí está el ejemplo. ¿Cómo es posible que ella entra? ¿Qué autoridad tiene? ¿O quién dio esa autoridad? ¿O cómo es que eso llega a ser así? Tal vez porque ella decidió seguir las creencias de Noemí. No quiso abandonarla, fue como una persona que se apiadó de Noemí, porque pues básicamente es una señora que ya no tenía pues nada y ella se quiso quedar, como ayudarla, como decir... Hizo misericordia con ella. Exacto. Bueno, cualquier persona podía, vamos a regresar a ese un momento, cualquier persona podía adherirse al pueblo de Dios, pero los moabitas no. Hay una ley explícita, cortantemente, que dice que no va a entrar ni un moabita. No va a entrar. Dios dijo que no va a entrar. Entonces, ¿cómo es que Ruth sí entra? Le voy a decir cómo entra. En la Torah oral, en la Torah oral, los ancianos dijeron que esa ley solamente aplicaba a los hombres. Pero eso no está en la Biblia. No lo busquen en la Biblia, no está. Pero entonces los ancianos dijeron que esa ley solamente aplicaba a los hombres. Por ejemplo, hace 2 semanas estaba yo leyendo acerca de los 3 diezmos, ¿sí o no? Los 3 diezmos realmente, si no es por una interpretación de alguien, usted no va a llegar a esa conclusión. Porque pareciera que está hablando del mismo diezmo, cuando realmente está hablando de 3. Primero es para los levitas en general, porque es su sustento. Segundo es el diezmo que tú vas a comer cuando vayas a las fiestas a Jerusalén. Tú vas a juntar ese dinero y lo vas a llevar ahí y vas a comer y te vas a deleitar. Ese es el segundo. Y el tercero, que es cada 3 años, es el diezmo de los pobres. Pero cuando lo leemos todo junto, pareciera que realmente que está hablando del mismo diezmo. Y no, está hablando de 3 diferentes. Pero eso no lo explica así linealmente la Biblia. Sino que hay una tradición de los ancianos. Lo que pasa es que los ancianos, hermanos,
Cuando hablamos nosotros de ancianos hoy en día, pensamos una persona mayor de edad y una persona que ya vivió la vida. Y sí es verdad, eso es lo que es un anciano. Pero en la Biblia un anciano es más que eso. Un anciano es una autoridad. ¿A cuántos hombres junta vos para hacer este negocio que va a hacer? A 10. A 10. Por eso los judíos creen que mientras no haya 10 varones, no se puede empezar una sesión. Tienen que haber 10. Y ese número viene de la petición que Abraham estaba haciendo a Dios. Habrá 50 justos, habrá 45 justos, habrá 40 justos. Y llega hasta el 10, habrá 10 justos. Por eso es el número. Ese número no se toma casualmente de algún lugar. Ese número alguien declaró y alguien dijo que ese número era el que se necesitaba. 10. Pero eso está en la tradición oral. Ahora, ellos fue lo que dijeron. Ellos dijeron, no. Este concepto lo vamos a aplicar únicamente a los varones. ¿Quién le dio autoridad a ellos? Moisés. Moisés le dio autoridad a los ancianos, porque Moisés no podía gobernar solo, ¿se acuerdan? Que Jetro vino y dijo, te vas a cansar, te vas a fatigar, este pueblo, vas a desfallecer tú y todo el pueblo, porque estás desde la mañana hasta la tarde y tanto te cansas tú como... No, le dice Jetro, pon gente de millares, de cienes y de 10. Y que cada quien gobierne los asuntos pequeños. Y los grandes sí que te lo traigan a ti. Entonces, los ancianos tienen autoridad. Y los ancianos son los que al final delegan qué es lo que se va a hacer. Por eso que los ancianos están en las puertas de la ciudad. Por eso Proverbios dice, la sabiduría clama en las entradas de las puertas de la ciudad. Está hablando que los ancianos están en la puerta de la entrada de la ciudad. Ahí era donde estaba Lot. Ahí era donde vos fue a la puerta donde se hacen los negocios. Ahí están los varones, ahí están los ancianos. Entonces, la Torah oral dice que los moabitas no pueden entrar, pero las mujeres sí. Las mujeres sí. De hecho, fíjese, si la Torah oral no llega a dar esa autoridad para que las mujeres entren, póngase a pensar. Mirándolo sanguíneamente como nos enseña la palabra de Dios, Jesús no podía nacer. Porque es Ruth realmente una moabita de donde viene el Mesías. Porque vos no dio a luz. Dio a luz Ruth. Ruth, Obed, Isaí, David. Ahí está. Así en ese cuadro. ¿No? Porque es vos realmente, pero es Ruth la que da a luz. Obed, Isaí y del rey David. David, Salomón y por ahí se viene la línea hasta que llegamos al Mesías. Esa es la línea. Ahora, Ruth sí entró. Bueno, ya entró Ruth. Ahora, pero la pregunta es, volviendo a la pregunta que yo dije hace un momento, ¿cómo es que ella entró? Entró por esa manera. Claro, el hecho de haber aceptado al Dios de Israel, sí le daba ya, pero no podía brincar esa ley que estaba escrita por Dios, a menos que alguien hubiese dicho, está bien. ¿Y cómo sabemos que Dios respaldó esa idea, esa conclusión? Porque de ahí viene nuestro Mesías, de ahí viene el Salvador del mundo. Muy bien, ahora, ¿pero qué autoridad tenía entonces Ruth? Porque si había una ley oral que a ella le avalaba ser parte del pueblo, pero realmente no es el prosélito o el que viene al judaísmo, nunca es visto como alguien que nació en el judaísmo. Porque es un allegado. ¿Se acuerdan que cuando leímos que si un hombre no quiere redimir, la mujer va a ir, le va a quitar el zapato y le va a escupir en el rostro? Pero Ruth no hizo esto. Ruth no hizo porque ella era una allegada al pueblo. Ella no tenía ninguna autoridad. Ella no podía exigir. ¿Se acuerdan que ella va, cuando dice va a estar en el campo y va a hacer como que la fiesta de la era, va y se pone debajo a los pies de él y le dice, extiende tu capa, el borde de tu manto sobre mí? Ella está pidiendo clemencia, está pidiendo que vaya y la proteja, porque ella no puede exigir.
Si hubiera sido un israelita, un judío realmente, ella hubiera podido exigir, pero ella no exigió, porque no podía. No tenía ninguna autoridad para exigir. Ella no podía exigir que se le redimiese. Y si hubiera podido, no era vos quien había que exigirle, era al otro, al fulano que no sale su nombre. Entonces, nosotros, el ser humano, ¿qué le puede exigir a Dios? Nada. Hay gente que no piensa, insensata. Entonces dice, se cree como que puede ser juez entre él y Dios. No, ¿por qué Dios hizo esto así? ¿Por qué Dios esto así? ¿Por qué aquí? Y se cree que puede andar cuestionando y exigiendo a Dios. El ser humano no puede hacer eso. No puede hacer eso. De hecho, ninguna persona en el mundo, no importa en qué religión o en qué lugar geográfico haya nacido, tiene autoridad para decir como cuando Job estaba en esa situación, ¿verdad? Job dice la palabra del Señor que era un sadik, era justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Así era Job. Entonces, cuando le viene todo esta desventuranza o esta calamidad, este caos a Job, se sienta en ceniza y está ahí sufriendo. Está sufriendo y no dice nada. Vinieron sus amigos y se sentaron con él y no dijeron nada. Estaban sentados. Hasta que entonces Job abre su boca y empieza a hablar. ¿Y qué dice Job? Sea maldito, sea puesto en el olvido el día en que se dijo, varón es concebido. Job empieza a maldecir el día que nació. Ahora, y no era para menos. Job había sufrido lo que ni una persona ha sufrido en este mundo. Bueno, que yo conozca, no conozco a nadie que haya perdido en un día todas sus propiedades y todos sus hijos y luego que le haya dado una sarna maligna. Todo eso padeció Job. O sea, no era para menos que él dijera, no, pues, ¿para qué nací? Como dijera mucho. Pero Dios no le dio autoridad para que le dijera eso a nadie. Dios era el que decidía al final qué iba a pasar con él. Y se sienta Job y empieza a lamentar. Y da un gran discurso de todo lo que ha sido su vida. Y hablaron sus amigos también. Sus amigos pensaron que él estaba en pecado, por eso estaba en esa condición. Entonces Job se justificó. Y respondió Jehová desde un torbellino, dice ya del capítulo, creo que 37 en adelante. Y entonces le dice, ¿con qué? ¿Tú qué eres? ¿Tú piensas que sabes? Bueno, pues, cíñete ahora, dice, o sea, ponte tus cinturones y yo te voy a preguntar y entonces contéstame. Entonces dice, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? ¿Dónde? Cuando yo ponía sus bases, ¿no?, sobre la tierra, cuando yo desplegaba el Orión, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Tienes sabiduría? Contéstame. ¿Has visto cómo están los grandes secretos en las nieves? Y le dice todo. Al final Job dice, wow, yo pensé que yo sabía. Yo pensé que yo te conocía. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No hay nadie realmente en el mundo que pueda decir por qué Dios hace esto, por qué Dios puede hacer aquello. Nadie le puede exigir. ¿Cómo entonces nosotros vamos a exigir redención? ¿Cómo? El término que conocemos como redimir realmente está mal aplicado realmente. Bueno, está un tanto en desacuerdo con lo que dice la Biblia. A menos que redimir se puede utilizar para varias cosas. Pero lo que conocemos en la Biblia se conoce como liberar, como restituir, como comprar. Eso es lo que significa realmente redención. Ruth no podía exigir que alguien la redimiera. Ruth estaba pidiendo clemencia para que alguien viniera y la redimiera. Ahora, la palabra del Señor nos enseña a nosotros que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. No podemos exigir. Tenía que venir alguien a redimirnos a nosotros. Porque el ser humano no podía.
Ahora yo quiero que piense usted en eso. ¿Quién era el único o quién es el único que nos puede redimir a nosotros, al ser humano? Jesús, el Salvador, Yeshua. Él viene y nos viene a redimir a nosotros porque es el único que puede. Ahora, aquí entramos en un tema un tanto debatible realmente porque hay que ponerse a pensar. Lo que mucha gente no hace, no piensa hoy en día, nada más escucha lo que le dicen y ya lo toma y ya se va. Y repite. No, se trata de que nosotros pensemos, que nosotros no entendamos qué es el Evangelio, ¿no? ¿Qué es realmente la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, el justo por la fe vivirá? ¿Por qué? ¿Qué es la justicia? Por eso es que Boaz es un buen ejemplo. Justicia. ¿Qué es la justicia? Sería injusto Dios que nos pidiera cuentas a nosotros que no tenemos nada con qué defendernos. Si Dios nos pide cuentas a usted y a mí de nuestro pecado, no tenemos con qué defendernos. Ya estamos destituidos de la gloria de Dios. Sería injusto. ¿No? Sería injusto que Dios le pidiera cuenta a usted de su pecado. Pero por eso Dios proveyó un medio. Por eso está el medio. Ahora, con el medio, ya la balanza se ajusta. Porque cuando Dios le viene a pedir cuenta a usted de su pecado, usted es justificado a través de Jesucristo. Solamente a través de Él. A través de quien Ruth iba a tener un nombre nuevamente. Bueno, no Ruth, sino los muertos, pero Ruth era la que estaba haciendo allí el papel. Estaba en esa posición. Fue a través de alguien que viniera a darle autoridad, que viniera a darle vida, que viniera a darle nombre. Y ese fue Boaz quien la redime. Ahora, nuestra redención viene a través del sacrificio de Cristo Jesús. Solamente a través de Él. En ningún otro nombre hay salvación, dice la palabra del Señor. En ningún otro nombre. Solamente en el nombre de Él. Entonces, cuando el hombre está muerto de su delito y pecado, no puede buscar a Dios. Dios viene, provee el camino, y ahora Dios no mira tu pecado, no mira nuestra condición pecaminosa, porque Cristo nos ha redimido. Él nos ha redimido. Él tiene la autoridad de redimir, así como tenía la autoridad el pariente más cercano. Fíjese, ningún otro podía redimir. Ningún otro. No le dice vos, redime tú porque solamente eres tú y yo después de ti. Y yo después de ti. Y no hay nadie más. No hay nadie más. Nosotros no podíamos tener vida si no fuera por la redención de Cristo Jesús que hizo por nosotros. Nos liberó de la muerte. Por precio fuisteis comprado, dice la palabra del Señor. Su sangre es el pago realmente que es dado en expiación por nuestros pecados. Expiación también es otra palabra que hay que estudiar. Su sangre es dado en rescate por nosotros. Ahora nosotros somos salvos no por obra que nosotros hayamos hecho. Por eso es que nada que usted haga le puede llevar a la salvación. Nada. Nosotros no hacemos las cosas para alcanzar salvación. Las obras no son para alcanzar salvación. Las obras son para enseñar que tú eres salvo. Porque después que somos salvos, nuestra vida no puede ser la misma. No podemos vivir igual. No, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Por eso es que la palabra del Señor dice que nosotros debemos de cambiar todo lo que está mal en nosotros cada día. Es como una lucha constante. Mientras estamos en este cuerpo, vamos a tener esas guerras, esas batallas que tenemos que luchar. Porque hay una responsabilidad en nosotros. El apóstol Pablo dice que se tiene que quitar en nosotros todo lo que está mal. Todo. Despojémonos de todo peso que nos asedia, dice que nos carga. Quitémonos nosotros de todo eso. Hay cosas que usted no puede hacer, ¿como qué? Como librarle de la muerte
como haber hecho redención por ustedes. Eso ya lo hizo Cristo. Esas cosas ya están hechas. ¿Qué le corresponde a usted hacer hoy en día? Limpiarse. Quitarse de lo que le agobia, quitarse de lo que puede ser un estorbo, una carga para alcanzar la salvación, dice la palabra del Señor. Que no haya raíz de amargura en usted, que toda gritería, todo pleito, que todo se tiene que ir. Eso es lo que usted tiene que hacer. No ore para que Dios le quite ese enojo, esa ira. Dios no le va a quitar eso. No, eso es algo que usted tiene que dejarlo ir. Fíjese, el dejar ciertas cosas que muchas veces al viejo hombre en su naturaleza pecaminosa le es fácil hacer. Es un proceso, pero tiene que comenzar. Tiene que comenzar primero con entender que así no vive un creyente que es nueva criatura. Tiene que empezar con eso. Tiene que dejar las cosas, entender que usted es una nueva criatura, las cosas viejas han pasado. La gente no cambia hoy en día, la gente que va a las iglesias no cambia hoy en día porque piensan que en todo hay que dejárselo a Dios. Hay que pedir que Dios venga y me cambie a mí. Pero si Dios ya te cambió, Dios te cambió de una persona muerta a una persona viva. De una persona que no sabía dónde estaba a una persona que tiene identidad. Ruth ahora va a tener una identidad cuando sea redimida a través de vos. Porque antes, ¿qué tenía? Nada, porque no tenía nombre. Acordémonos, no nos olvidemos del nombre. Ella cuando se casa obtiene el nombre del esposo. Por eso es que bueno, yo no sé si en todo el mundo, pero en América por lo menos cuando una mujer se casa, viene a tomar el nombre del apellido de la familia del esposo, porque le da una autoridad, un nombre. Ahora realmente lo quieren eliminar. Yo estaba leyendo anoche que quieren que ya no sea el nombre del hombre, el apellido primero del hombre el que sea en el acta de nacimiento, sino que puede ser cualquiera de los dos. A eso hemos llegado. Y ya, por eso yo decía, ¿de qué le vale el nombre a alguien hoy en día? De nada. Y si ahora le eliminan el apellido, de esposa de quién va a ser, la señora de quién va a ser, señora de Melchor, pero si Melchor es su apellido paterno, de donde venía, pero ya se casó conmigo, ya hizo un convenio conmigo, hizo un contrato conmigo, estamos en un acuerdo matrimonial, entonces no es señora de Pérez, señora, ya ve cómo se... No hay congruencia con lo que está haciendo la gente hoy en día. Así de degradante está la situación. Por eso es que el nombre hoy en día no sirve para nada ya. Un nombre ya no le abre puertas, a menos que sea, como dije la vez pasada, o alguien bien grande allá que diga, yo me apellido, este es mi apellido. Pero en el Antiguo Testamento, en el Medio Oriente, en la vida anterior, hace miles de años, el nombre sí era importante. Por eso es que Ruth necesitaba que alguien la redimiese. Si Ruth hubiera estado en la situación que está una mujer hoy en día, no necesita quien la redima. Ella puede trabajar, puede salir sola, puede cuidar a su familia, a su suegra, puede hacer lo que quiera. Pero no es esa la situación. Por eso es importante entender el contexto para entender a qué se refiere la Biblia cuando está hablando de esos puntos. Entonces, nosotros no podíamos redimirnos. Nos tenía que redimir a alguien. Ahora, hay una pregunta aquí. Ningún hombre puede morir por otro hombre. Nadie puede dar su vida por otro. Cristo Jesús dice en la palabra del Señor que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. No podía pecar. No podía pecar. Y algunas personas dicen, no podía pecar porque era Dios. Bueno, si pensamos que no podía pecar porque era Dios, entonces Dios no puede morir. Dios no puede morir. Hay que tener algo bien en claro. Cristo Jesús es desde antes de la fundación del mundo. Él es desde antes de la fundación del mundo. Por lo menos tenemos ese dato, ese punto de referencia en la Biblia.
El Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Antes que hubiese mundo, ya estaba Cristo. Y todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Entonces Él es el principio de la creación, de lo que Dios creó. Él es el principio. No es como usted y como yo. No es un hombre como usted y como yo. No. Ahora, de ahí, lo que nosotros conocemos de Cristo lo conocemos por lo que dice la Escritura. Pero nosotros no conocemos nada más. Ahora, para que Él muriera por usted y por mí, tenía que ser igual a usted, igual a mí. Tenía que sentir, tenía que padecer. Porque si no, si es Dios, pues ¿qué? ¿A poco va a sufrir? ¿A poco le va a doler? ¿A poco va a sangrar? No, tiene que ser un hombre como usted y como yo para que pague, para que tome nuestro lugar. Tiene que ser igual, tiene que haber una, como la historia que estamos viendo, algo que nos una. ¿Qué unía a vos o a aquel fulano con Elimelech? Que eran parientes, que eran hermanos, que era alguien igual a ellos. Por eso Cristo tenía que ser como nosotros. Hay gente que piensa que Cristo no era como nosotros. Cristo sí era como nosotros. El apóstol Pablo dice, cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué más? ¿Qué más dice la palabra del Señor? Cuando el apóstol Pablo está hablando, dice, oh, deseara yo que mis parientes en la carne fueran salvos. Porque de ellos, dice, vino Cristo. Cristo era un hombre como usted y como yo. Ahora, estoy hablando en el tiempo de su encarnación. Yo no me atrevo a hablar desde antes de su encarnación. No, porque la Biblia no. Lo que dice que Él es preexistente, Él es de antes de la fundación del mundo. Y ese dato es suficiente para cualquiera. Pero cuando Cristo toma la forma, se humana y es como nosotros, hay un tiempo de prueba de la que la gente no habla, quizás porque no conoce. Pero Cristo toma un tiempo de prueba. Filipenses dice que por cuanto padeció, aprendió la obediencia. Es una etapa que usted y yo no vamos a poder entender. Solamente podemos estudiar, y hay algo que vamos a poder conectar, pero no lo vamos a poder entender. Pero Cristo, cuando estaba en Getsemaní, le pidió a su Padre y le dijo, Señor, si es posible. ¿Qué le dijo? Que pase este tormento de mí, que si es posible, que no lo sufra yo. ¿Sí o no? Que no lo sufra yo. Cristo está sujeto y está pidiendo permiso y está pidiendo al Padre y está llorando. Y sus lágrimas dice que eran como gotas de sangre. Y hoy en día se han hecho estudios realmente de que cuando una persona tiene tanta presión y tanto dolor, su sudor realmente se puede convertir en sangre. Es una condición médica. Es algo que está comprobado científicamente. Hay un nombre, hay un doctor que se llama Enoel Hernández, que él explica muy bien este tema de cómo Cristo estaba sufriendo este dolor tan angustiante que su sudor eran gotas de sangre. Es posible médicamente. Entonces Cristo estaba ahí delante del Padre pidiendo, Señor, Padre, si es posible que pase de mí este sufrimiento, pero que no sea mi voluntad, sino se haga la tuya. Y por cuanto padeció, de Filipenses, aprendió la obediencia. Hay un proceso en la vida de Cristo que Él se tiene que, como humano, sujetarse al Padre y ser un humano como nosotros. Hay mucha gente que dice que Cristo contestaba porque Él lo sabía todo y porque era Dios. Y luego cuando muere en la cruz dicen que el Padre lo abandonó y que por eso Dios no murió, murió el hombre. Y se meten en una clase de cosas realmente. Hay que aceptar lo que dice la Biblia. Cristo era humano como nosotros. Porque si no, ¿cuál es el sacrificio entonces? Entonces no es el sacrificio de Cristo. Cristo era humano como nosotros. Padeció, soportó, fue tentado en todo, pero sin pecado.
Acuérdense lo que dije, era como nosotros. No dije que era un ser humano igual a nosotros. No, yo no puedo decir eso. La Biblia no me da autoridad para decir eso. Cristo estuvo bajo un proceso, un procedimiento en el cual padeció y aún después de resucitado. Cuando resucita y las mujeres lo miran, le dice Cristo, no me toques, todavía no. Tengo que subir al Padre todavía. Tengo que subir al Padre. Subo al Padre, a mi Padre y a vuestro Padre. Subo a mi Dios y a vuestro Dios. Subo y después sí ya. Mete tu mano aquí y le dice a Tomás, si quieres. Tócame, mírame que estoy aquí. Con un cuerpo glorificado. Pero antes no. Después que resucita, no me toques todavía. Cristo tiene este procedimiento. Ahora, el apóstol Pablo hablando de él dice que por cuando él padeció toda la obediencia y fue sumiso hasta la muerte, ahora se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Después de padecer todo lo que padeció en la cruz, tuvo que tener un padecimiento por nosotros. Tuvo que ser igual a nosotros. Tenía que haber una relación con el hombre realmente para que él nos pudiera redimir. Si no, no hay redención. Ahora, tenía que ser un justo que muriera. Tenía que ser justo y tenía que ser justo a su cabalidad. Completamente. Si no, no hay redención. ¿Qué le podía dar a usted perdón y salvación? Nadie. ¿Por qué? Porque Hebreos dice que los sacrificios que se hacían no podían quitar el pecado. No podían quitar el pecado. Solamente los cubría. Cubría los pecados únicamente. Pero no pueden hacer salvo a nadie. Para ser salvo usted y yo necesitamos el sacrificio de un cordero sin mancha. Sin mancha, inmaculado, sin defecto alguno. ¿Cómo era el cordero pascual? Tenía que ser un cordero sin mancha, sin defecto, tenía que ser supervisado, tenía que ser limpio. Ese es el cordero que hizo nos hace el proceso de redención a usted y a mí. Ahora, si yo a usted le entrego, si al mundo se le entrega un evangelio en el que no le cuesta nada al hombre, ¿sabe qué termina haciendo de ese evangelio? Algo que no tiene valor. No tiene valor. Tú aceptas a Cristo y tus culpas van a ser perdonadas y ya eres salvo. Ya automáticamente eres salvo. ¿Qué le cuesta al hombre? Nada. Hay un dicho que dicen, al que no le cuesta lo hace fiesta. No sé dónde lo sacaron. Tal vez del hijo pródigo, no sé. Tal vez. Al que no le cuesta lo hace fiesta. Tú regálale algo a alguien. Para empezar, si le regalas algo, no le costó a la persona, no lo va a valorar. No como cuando tú vas y sufres por eso y lo trabajas y te duele y te cuesta, lo vas a cuidar, lo vas a valorar. Sí. Lo vas a valorar. Por eso que a los hijos hay que enseñarles que las cosas cuestan, que se esfuercen por eso, para que lo disfruten, para que aprendan, para que digan, esto me ha costado, esto es mío. Decía una persona, yo cuando me muera, yo no le voy a dejar nada a mis hijos, decía. Yo le voy a regalar todo lo que me quede se lo voy a regalar a los asilos de ancianos, no sé. No le voy a dar nada. Decía, porque a ellos ya les di. Ya les di educación. Ya les di educación. Así que ellos tienen que hacer sus cosas. No porque yo sea malo con ellos, sino porque quiero que ellos disfruten lo que hagan. Usted sabe que cuando una persona pasa de esta vida y deja herencia y deja muchas posesiones, lo primero que hacen los hijos es vender las propiedades. Lo venden. Hace un par de años, a mí yo trabajaba con una persona y me dijeron que llevaron unos contenedores a recoger, iban a desocupar una casa. El hijo había heredado eso del padre. El padre ya era una persona mayor de edad, ya cuando lo vimos, porque fuimos a su casa anteriormente a hacer unos trabajos, andaba en una silla de ruedas y ya casi no se puede mover.
Pero él tenía colección de, era como de arte, de pinturas y de cosas de barro y así. Tenía vitrinas muy bonitas. Vivía ahí por acá por Hilton Avenue. Y entonces, cuando esta persona me llama y dice que llevó unos contenedores, yo pensé que iban a renovar la casa. No, ¿sabe qué hicieron? Tiraron todo. Bueno, yo ni sabía porque yo nomás llevé las trailers y tiraron todo. Yo ni sabía que, no sabía que era eso. Yo pensé que era basura únicamente. Y no me llamó. No la llamé. No le llamé porque me dijeron, bueno, yo no sabía que era nada de eso, ni sabía que estaban haciendo la propiedad. Me dijeron, llévalos acá a un lugar y ahí lo van a, hay una cuenta ahí y no te van a cobrar por tirarlo. Bueno, yo con ¿qué estoy diciendo con esto? Es que ese hijo que heredó eso, dijo, yo no quiero saber nada de lo que tenía él ahí. Ese hijo estaba esperando que la persona pasase de esta vida para deshacerse de eso. ¿Y qué va a hacer con la casa? Se va a vender. Así se va a vender. Y ya. No tiene ni un valor sentimental, ni un respeto a la memoria, nada. Yo digo esto no porque, yo estoy diciendo por ejemplo. Si a usted le regalan la salvación, pero usted no sabe salvación de qué, ¿usted cree que va a cuidar? ¿Usted cree que va a valorar? Que va, como dice el apóstol Pablo, a ocuparse de vuestra salvación con temor y temblor, como dice Filipenses. ¿Temor y temblor de qué? Si yo no sé de qué he sido salvo. Yo no sé ni siquiera qué significa redención. Yo no sé si siquiera alguien tenía que dejar lo que el Padre tenía con él y humanarse y hacerse hombre por mí. Yo no comprendo nada de eso. ¿De qué voy a ser salvo? ¿Qué cosa voy a cuidar? O la salvación se debe de cuidar. Porque no es algo que lo hayamos comprado con un precio que hayamos trabajado y lo pagamos. No lo podía usted pagar. Ayer estábamos hablando con mi esposa y hablábamos de cuando uno tiene con una persona una amistad que vale, pero no que vale porque le podemos poner un precio. O sea, que tiene un valor que es más allá de dinero, algo que el dinero puede comprar. Salimos a la conversación por los Mega Millions, ¿no? Demasiado dinero, la gente se volvería loca con todo ese dinero. No sabría qué hacer, se corrompería, se dañaría. La mayoría, porque es lo que ha pasado con lo que han adquirido esos premios. Se corrompe. No va a disfrutar. Hoy en día usted disfruta lo poco que tiene y lo comparte, lo vive, lo goza. Bienaventurado cuando comes el fruto de tu trabajo. Bienaventurado serás y te irá bien. Eso no es fruto de tu trabajo, un boleto al azar. ¿Qué le costó a usted? Ese sacrificio y ese dolor de millones de personas que quieren ganar ese premio. No le va a ir bien. Ahí está el principio. Dejaríamos de reunirnos con la gente que queremos, con las amistades. Y ya, las relaciones se terminan. Su estatus no es el mismo. Es lógico. Por un momento se va a llenar de falsas amistades y falsos amigos. Sus amigos verdaderos quizás termine haciéndolos a un lado. Eso es lo que pasaría, porque no les costaría, no le costaría a la persona. La salvación es algo que podamos comprar, es algo que tenemos que apreciar, que valorar, porque a nosotros no nos ha costado. Pero tenemos que entender que Cristo padeció y entregó su vida por esa salvación. Aquel hombre, el fulano que dice la Biblia, dijo, no, yo no voy a redimir. Pues si redimo voy a echar a perder mi heredad. No, yo no quiero que mi nombre se borre. Yo quiero que mi nombre permanezca. Eso fue lo que dijo. Yo no quiero saber con eso. Mejor hazlo tú. Vos que podía tener un nombre en Israel y que lo tuvo por el acto que él hizo. Pero los hijos que tuviesen no iba a ser de vos. No iban a representar a vos. Iban a representar a Elimelech y a Malón. Eso era el nombre. Los hijos eran para levantar la memoria del difunto. Para que el nombre no se borrara de Israel. Para que el nombre no se borrara. Pero también vos ganó algo muy importante con eso.
Boaz dejó su nombre. A él no le importó que su nombre, su fe hubiese sido puesto en el olvido. Dejó, tomó algo que no tenía que hacerlo, pero lo hizo. Lo hizo por acto de misericordia, por amor, por bondad. Y ahí está la misericordia de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Tenía Cristo que morir por nosotros? No tenía. No tenía. Hay gente que se inventa cuentos y dice, sí, porque Dios necesitaba a hombres y mujeres que le adoraran, que le exaltaran. No, eso es falso. No. Dios tiene millares y millares de ángeles que le dan gloria y honra día y noche. No necesita Dios del hombre. Es el hombre que necesita de Dios. El hombre es el pecador. El hombre que está en la condición que va a la muerte necesita de Dios. Por eso la oración de decir, Señor, yo te acepto, está incorrecto. No es yo te acepto. Es como dijo aquel leproso, Señor, si quieres puedes limpiarme. Si es tu voluntad. No es una oración de yo te acepto. Entonces, ¿qué? Yo decido. Yo decido que tú vengas y entres y hagas morada en mí. Yo te abro la puerta para que entres. Versos más sacados de la Biblia. Sí, Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Pero pero ese verso es aplicable a una iglesia, a alguien que ya es salva. Alguien que Dios con esa autoridad que le ha dado la iglesia le está dando esa oportunidad de vuelve a tus primeras obras. Ven, regresa. Yo estoy aquí todavía. Eso es Dios mostrando su amor cuando ellos ya son salvos. No para alguien que no ha conocido nada de la gracia. Boaz no tenía que redimir a Ruth, pero lo hizo porque es un acto de justicia. Porque Boaz mira y dice, ella hizo misericordia con Noemí. Noemí es de nuestro pueblo. Ella no abandonó a la suegra. Estaba sola. Se iba a quedar desamparada en Israel. Se iba a quedar solamente a merced de los que le proveyesen algo para sustento. Habían viudas que eran marginadas, que eran dejadas en el olvido. Dice, no, yo lo voy a hacer. Yo voy a tomar ese lugar, lo voy a tomar yo y yo le voy a dar ese nombre. ¿Qué le cuesta? ¿Qué le costaba? Iba a perder su nombre. Vos no sabía que íbamos a estar hablando de él. Vos no sabía que iba a quedar escrito en la historia. Vos no sabía que del linaje de él iba a venir el Salvador del mundo. No lo sabía, pero él tomó ese lugar y dice, le voy a hacer justicia a esta persona. ¿Qué nos enseña eso? Que nosotros debemos hacer justicia con el menos afortunado. Y ese debe ser el mensaje de toda iglesia donde se habla del evangelio. Así como Dios hizo justicia con nosotros y nos dio a su Hijo para igualarnos. O sea, igualarnos en el sentido de que nosotros no teníamos nada que ofrecer para Dios. Cristo viene y nos hace a nosotros partícipes de esa salvación. Ahora se ha restituido del jardín viejo, que el que se cayó. Ahora Cristo nos trae y nos da el árbol de la vida, nos da vida a nosotros a través de Cristo. Ahora podemos decir, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Por quien tenemos redención a través de la sangre de Cristo Jesús. Nosotros tenemos redención. A nosotros hoy en día se nos ha dado un nombre, un estatus. Usted ya no es un extranjero, ni un advenedizo, como dice la palabra, sino que ahora es parte del pueblo de Dios. Ahora, como parte del pueblo de Dios, ¿cómo vivimos? ¿Usted no cree que debe haber un cambio ahora que somos parte del pueblo de Dios? ¿O queremos seguir viviendo como vivíamos anteriormente? Vistiéndonos igual, comiendo igual, hablando igual, celebrando igual. No. Eso es un asunto de ponerse a pensar. ¿Qué hace una persona cuando adopta legalmente a un hijo? Ese hijo, ¿acaso no viene a ser como el resto de sus hijos? Tiene que ser así. De hecho,
De hecho, hoy en día, si usted adopta a un hijo, si usted lo adopta legalmente, usted no puede quitarle esa adopción, ya no se le puede. No, usted ya no puede, ¿cómo dice? Rehusar o renegar de eso. Legalmente no lo puede quitar. Ya es su hijo. Y si el padre hace distinción entre sus hijos biológicos y su hijo legal, el hijo legal puede demandar a ese padre por lo que está haciendo, por no tratarlo igual. En serio, de veras. Entonces, ese hijo viene a ser parte de la familia completa. Nosotros legalmente ahora somos hijos, somos parte del pueblo de Dios. Y eso es a donde llegamos al comienzo de todo esto. ¿Cómo vive el pueblo de Dios? A nosotros no nos enseñaron cómo vive el pueblo de Dios. No nos enseñaron a nosotros. De hecho, se nos enseñó lo contrario de cómo vive el pueblo de Dios. Se nos enseñó a que debíamos de odiar, debíamos de tratar mal, de rechazar todo lo que tuviera que ver con judaísmo, porque ellos mataron al Hijo de Dios y porque ellos... Entonces, Gálatas nos habla y nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces dicen, ¿ves? La ley es maldición. Nosotros ya somos libres de eso. No. Lo que está diciendo es que la maldición de la ley es el pecado. La ley decía, si tú no vives bajo estos mandamientos, eres maldito, porque tu paga es la muerte. Cristo nos ha redimido de eso, ahora ya no tenemos paga de muerte. No está diciendo que la ley es maldición. La ley señala lo que es bueno y malo. La ley no es maldición. La ley da una maldición para el pecado y de eso hemos sido redimidos. La ley no es mala. La ley señala lo que dice, el resultado de nuestras acciones. ¿Cómo debemos vivir nosotros? ¿Cómo vive Ruth? A ver, después de que ella es parte del pueblo de Dios. Sería una contrariedad decir que Ruth siguió viviendo como moabita. Porque Ruth no siguió viviendo como moabita. Ella dijo, tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Fíjese, donde tú murieres, moriré yo y ahí seré sepultada. ¿Sabe qué está diciendo? Hasta la muerte, hasta mis huesos van a quedar en Israel, Eretz Israel, en la tierra de Israel. O sea, yo de Moab, ya, muerto, ya, no vuelvo más allá. Hasta la muerte yo voy a seguir al Dios de Israel. Hasta la muerte. Por eso es que todo aquel que ha conocido, dice la palabra del Señor, mejor le hubiera sido no haber conocido que conocer y luego volverse atrás. Mejor nunca, ojalá nunca hubieras conocido. Por eso Apocalipsis dice, ojalá fueses frío. Mejor frío o caliente, pero tibio, te vomitaré de mi boca. Me das náuseas, me repugnas, no te puedo tener dentro de mí. Te voy a vomitar, estado dentro de mí, te voy a sacar. Nosotros hemos hecho realmente este compromiso de seguir a Dios. Nosotros Dios nos ha redimido a través de Cristo Jesús. La redención de Cristo Jesús es el pago por nosotros, por nuestra vida. Él dio el pago en rescate por nosotros. Nosotros hoy en día debemos de caminar en justicia. Cuando usted camina en justicia y se aparta del pecado, usted está caminando hacia lo que Dios ha prometido para usted y para mí, un reino de justicia. Pero eso no lo vamos a aprender escuchando un mensaje en la red social. Tenemos nosotros que tomar este compromiso de estudiar la Escritura. Llegará un momento en el que nadie le va a decir a otro, conoce al Señor, dice la palabra del Señor, porque todos me conocerán. Llegará ese momento. Estaría bien que cuando yo hable usted entienda ese lenguaje. Cuando yo hablo de la Biblia usted diga, sí, yo lo he leído, yo lo he estudiado, está allí. Pero tiene usted que poner de su parte. Propóngase, ¿no? Como cuando comienza el año, aunque sean los primeros 2 o 3 meses, pero hágalo, estudie, lea.
Le pido que lea el libro de Ruth, solamente son 4 capítulos. 4 nada más. Estúdielo. Lea la Biblia, lea que hay en la Biblia para usted. Vamos a ganar todos, créame. Voy a ganar yo porque se va a conectar cuando dé el mensaje. Va a ganar usted porque se va a enriquecer. Va a ganar su prójimo, la persona con la que usted comparta. Todo hombre que hable las palabras de Dios. Así dice la palabra del Señor. Usted y yo, hermano, tenemos una responsabilidad grande. Crezcamos en el Señor. Aprendamos más de la palabra del Señor. Es necesario. Porque solamente en las palabras del Señor tenemos vida eterna. Y ellas dan testimonio de Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Da gracias a Dios.